Los herederos de Champollion. Aunque la mayor parte de la gente conozca a Jean-François Champollion por haber devuelto la vida al antiguo Egipto al descubrir el secreto de los jeroglíficos, a él se debe también la creación en 1827 de las salas egipcias del Museo del Louvre, ya que en aquella época en que los hallazgos aún podían salir de Egipto, compró colecciones enteras para el museo. Su pasión se transmitió de generación en generación y la reciente reestructuración del Gran Louvre ha proporcionado una buena ocasión para replantearse esa herencia, como expone la responsable del Departamento de Antigüedades Egipcias. Se trata de una oportunidad única para poder reflexionar sobre los puntos clave de nuestro oficio. Cómo presentar las obras, a quién presentarlas, qué queremos transmitir, de qué manera comunicar nuestra concepción del arte y de la civilización egipcia. Y también se trata, en cierto modo, de imponer nuestros gustos, porque de hecho crear un itinerario de obras de arte, de obras emblemáticas, es muy subjetivo, supone sugerir al público un enfoque concreto. Todo esto es apasionante, pero además gozamos de unas condiciones excepcionales, ya que disponemos de nuevos espacios, tenemos a nuestra disposición medios técnicos y equipos actualizados. Es la segunda vez desde los tiempos de Champollion en que podemos aprovechar una reestructuración total. Cuidado, la parte delantera debe mirar hacia allí. A él también le vendría bien una limpieza. Pero nadie se atreve a tocarlo. Los estrechos lazos que existen entre Francia y Egipto se remontan a la época anterior a la expedición de Egipto, y es cierto que tanto la Description de l'Égypte como otras grandes obras que dieron a conocer la antigüedad egipcia son francesas. No solo las obras publicadas en tiempos de Napoleón Bonaparte, sino también la descripción de Champollion, el francés que está considerado como el padre de la egiptología y que fue el primero en descifrar la escritura jeroglífica. Además, el Museo del Cairo y el Servicio de Antigüedades de Egipto son realizaciones de otro francés, Auguste Mariette. Todos estos hechos determinaron que el arte y la civilización del antiguo Egipto se conocieran muy pronto en Francia. شامبليون بونابرت الاكتشاف اللي حصل أثر في الثقافة العامة واخد بالك على الناس في اكتشافه خطوط الثلاث لغات اللي حصلت فيها دي طبعا أفادت. حجر رشيد هو السبب اللي فك الحروف الجغرافية كلها. لولا جه هو في الحملة الفرنسية جه هنا مع نابليون بونابرت في الحملة الفرنسية هنا لولا هو جه هنا وقدر يحصل حجر رشيد فك رموز الكتابة الجغرافية بتاعته ما كناش عرفنا تاريخ الفراعنة. Champollion fue quien descifró, quien descodificó los jeroglíficos. Él los descifró. Era un hombre prodigioso. Ante todo, fue un genio muy precoz. Cuando tenía 8 o 10 años, su hermano lo llevó a Grenoble, donde empezó a leer el hebreo, el arameo, el siríaco y aprendió el copto.
Esto explica en gran parte cómo llegó a descubrir los secretos de la escritura jeroglífica. Sin embargo, no fue solo un hombre de biblioteca, sino un hombre de acción. Y en cuanto hubo montado su museo, puesto etiquetas y carteles y escrito una guía, partió hacia Egipto. Era su primer contacto con el país de los faraones. Él fue allí a hacer excavaciones, a descubrir objetos, por así decirlo, en su contexto. En su diario de viaje y en las cartas a su hermano, afirma que de templo en templo y de estela en estela va verificando su sistema. De hecho, lo que verifica es su genial intuición. Para él, los monumentos son como un libro abierto. Lee en ellos la sucesión de los reyes, el curso de los acontecimientos. Allí se me apareció toda la magnificencia faraónica, las más grandes obras que el hombre ha imaginado y realizado. Me abstendré de intentar describir nada, ya que caería en una trampa, o bien mis palabras no llegarían a reproducir ni la milésima parte de todo lo que se debe decir sobre estos objetos, o bien, si intentara hacer un tenue esbozo de ellos, por muy desvaído que fuera, se me tomaría por un entusiasta, o más bien por un loco. Baste añadir para finalizar que en Europa no somos más que liliputienses, y que ningún pueblo antiguo ni moderno ha concebido jamás el arte de la arquitectura en una escala tan sublime, tan vasta y tan grandiosa como lo hicieron los antiguos egipcios. En el Cairo, el busto de Champollion ocupa un lugar de honor en el Instituto Francés de Arqueología Oriental, el IFAO. Este exótico nombre denomina el puesto avanzado que Francia tiene en Egipto y atestigua que sus relaciones con este país son privilegiadas desde hace 2 siglos. Aquí todos coinciden en el amor por la civilización egipcia. En este punto convergen la investigación, las excavaciones arqueológicas y todas las iniciativas francesas en materia de egiptología que van acompañadas por un importante número de publicaciones. Es curioso. Si usted va a una reunión internacional de egiptólogos, encontrará gente que habla diversas lenguas, pero hay una lengua que necesariamente todos entienden: el egipcio. 2 egiptólogos, por muy diversos que sean sus intereses, siempre conocen algún texto en común que se convierte en motivo de comunicación. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando era estudiante, en una ocasión coincidí en una universidad alemana con un húngaro. Yo no hablaba húngaro y él no hablaba alemán ni francés, así que nos comunicábamos en latín, la única lengua que teníamos en común que nos permitía, entre otras cosas, cocinar, de modo que se podría decir que preparábamos espagueti en latín. Y con los egiptólogos ocurre lo mismo, tienen un tesoro en común, el conocimiento y la comprensión de la lengua egipcia. Se preguntará por qué existe ese interés por la lengua. Debe de pensar que es curioso que se empiece por la filología, y resulta que todo es a causa de los propios egipcios. Era una civilización de la escritura, en la que se anotaban todo tipo de cosas. Se dejaban por escrito desde la contabilidad doméstica hasta los textos fundamentales de teología. Todo se apuntaba. Si visita los templos de la época tolemaica, verá que están cubiertos de textos. No hay ni un solo espacio vacío. Es como si hubieran querido resumir toda su cultura, todo el universo en esos textos. Y lo demuestra el hecho de que cuando el emperador Teodosio en el siglo IV cometió ese acto terrible que fue para Egipto elevar el cristianismo a religión oficial del Imperio Romano y, en consecuencia, mandó clausurar todos los templos de repente, condenó la escritura al olvido, dado que los templos eran el refugio, el lugar de producción y conservación de la escritura y, por tanto, de la transmisión de los conocimientos. Al cabo de 2 generaciones, la civilización egipcia había desaparecido, dejó de comprenderse su escritura y durante los siglos siguientes se observaron los monumentos egipcios sin entenderlos. Hubo que esperar precisamente a Champollion para volver a comprender esa cultura, lo cual demuestra que, si prescindimos de la escritura, podemos ver que hay tumbas, pero no sabemos por qué ni para qué servían. Podemos ver que hay casas, pero cuando encontramos tablillas o papiros que describen las tareas asignadas a los siervos u otras cosas, si no somos capaces de leerlos, ¿de qué nos sirven?
Es sobre Rameses. Es una dedicatoria a Rameses, que era, al igual que su padre, señor de los jubileos. Y aún se aprecian los últimos signos de su padre, Tatatenen, señor de los jubileos y rey del Alto y Bajo Egipto. A continuación, debía venir el cartucho de Rameses II. Luego está Neptawi, señor de las dos tierras o del doble país, User Maat Re Setepenre, hijo de Re, el señor de las apariciones, Rameses Meriamón, que hizo... Desde mi vuelta a las ruinas de la más antigua de las ciudades reales, he consagrado todos mis días al estudio de lo que queda de uno de los edificios más bellos, por el cual sentí a primera vista una gran predilección. Llevaba el nombre de Rameseum, porque Tebas lo debía a la munificencia del faraón Rameses el Grande. Al visitar estas galerías mutiladas y sus hermosas columnatas, la imaginación vuela y experimentamos una natural emoción al pensar que son obra del más célebre y mejor de los príncipes con que el viejo Egipto cuenta en sus dilatados anales. El vasto espacio antaño comprendido entre las galerías y los dos pilonos está repleto de enormes escombros, de lo que fue el mayor y más extraordinario coloso que los egipcios levantaron jamás. Era el de Rameses el Grande. Las inscripciones que lo decoran no dejan lugar a duda. Champollion lo vio en este estado. Lo vio fracturado y abatido. El desmoronamiento de este coloso se remonta a la época romana. Se produjo una grieta en la estatua y, a continuación, un balanceo que dio origen a esta gran fractura que hizo caer el coloso. Más adelante, advirtieron que en los aledaños había 600 fragmentos pertenecientes al coloso. Pensaba que era una ranura para enderezar este lado. ¿Enderezar este lado? ¿Qué quieres decir? Para enderezar este lado, para volver a tallar este lado. Para volver a tallar este lado, pero allí estaba el pedestal. Hay que imaginar que allí delante había un zócalo de unos 2 metros. Los pies que tenemos aquí no están en su lugar. Todo esto iba encima del zócalo. Christian Leblanc dirige en Tebas una misión arqueológica franco-egipcia fruto de la colaboración científica entre el CNRS y el Museo del Louvre. Es el encargado de este templo funerario consagrado al culto de Rameses II, cuya identificación se debe al mismo Champollion. Su equipo, que aúna diferentes disciplinas, se dedica a la investigación y a la restauración del monumento, según el deseo de las autoridades egipcias. Arquitectos, geólogos, canteros, etc., se movilizan para intentar reconstruir este coloso. Si se observa cuidadosamente, hay mucho material. El objetivo de este proyecto no es conseguir... No se trata de reconstruir el coloso por el mero hecho de reconstruirlo. Exacto. Ese no es el objetivo.
Tenía el ardiente deseo de encontrar la tumba del más famoso de los ramésidas. La sepultura de ese gran hombre parece haber sido el blanco de diversos ataques, primero profanada por manos bárbaras y después devastada por los torrentes accidentales que han llegado a inundarla casi hasta el techo. Solo excavando una especie de túnel en medio de las maravillosas piedras que forman esa interesante catacumba, hemos conseguido llegar trepando, a pesar del calor extremo, hasta la primera sala. Parece ser que este hipogeo fue realizado a gran escala y decorado con esculturas del mejor estilo, a juzgar por las pequeñas porciones que aún se pueden ver. Ahí queda todavía una sala. Queda todavía una sala que está muy deteriorada. Los techos, que muestran grandes grietas, se han hundido en su mayor parte y se ven huellas de bancos en las paredes. ¿Se experimenta una sensación especial cuando se encuentra algo así por primera vez? Sí, estamos ante el descubrimiento de un lugar que no ha sido visto durante generaciones enteras, desde hace siglos. Además, hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo la tumba de Rameses II ha sido inaccesible, no se podía entrar. Los pasillos estaban completamente obstruidos por sedimentos de hasta 3 metros de espesor y, por lo tanto, no se podía tener acceso a estos lugares. Es un verdadero redescubrimiento del interior de la tumba, en un estado, como es obvio, bastante lamentable que, sin embargo, no impide que sea al mismo tiempo muy emocionante e impresionante encontrarse en estas salas, en estas cámaras que antaño encerraron gran cantidad de enseres funerarios que acompañaban al rey en su última morada. Todos nuestros predecesores, como Champollion y Lepsius, se acercaron a esta tumba, pero de hecho solo consiguieron entrar en el primer pasadizo, no pudieron penetrar más allá. Las excavaciones sistemáticas conducirán seguramente al descubrimiento del sarcófago de este ilustre conquistador. No podemos esperar encontrar la momia real, ya que esa tumba debe de haber sido violada y expoliada en tiempo antiguo, ya sea por los persas o por los buscadores de tesoros, tan ansiosos por destruir como ávido el extranjero por tomar venganza. Aquí hay un trabajo ingente por realizar. Yo no tenía la seguridad de que algún día vendría a trabajar a esta tumba, aunque luego, poco a poco, las cosas se fueron concretando. Pero hacían falta una serie de medios, porque encontrarse solo en una tumba que ha sufrido tanto como la de Rameses II, aun con la mejor de las voluntades, creo que esta tumba debe de haber desanimado a muchos egiptólogos. Y es que cuando se ven salas como esta, hay que decirse a uno mismo que convendrá tomarse el tiempo necesario. Hay que emprender la labor con calma, porque todo hace pensar que se trata de una tumba que nos va a aportar mucho, tanto a partir de lo que queda de su decoración, como también por los vestigios arqueológicos que todavía se encuentran en las salas. Y a fin de cuentas, nos permitirá conocer mejor el reinado de Rameses II y también la muerte de este faraón y, por tanto, cuáles fueron las decisiones que tomó en los últimos años de su vida antes de abandonar este mundo. De hecho, hay que reconocer que hasta hace pocos años no se conocía gran cosa del tesoro funerario de Rameses II. ¿Quedaban todavía objetos en la tumba que pudieran haber pertenecido al mobiliario funerario del rey? Pues sí, las excavaciones han revelado que todavía hay cosas, y prueba de ello es que estamos a punto de reconstruir el sarcófago de Rameses II, un sarcófago de alabastro que está ahí y del que, por ahora, se han encontrado 400 fragmentos. Veamos.
Sin los medios con que hoy contamos, que permiten reforzar la tumba y llevar a cabo la restauración, nunca hubiera sido posible realizar las excavaciones ni llevar a cabo el acondicionamiento de la tumba de Rameses II. Cualquiera de los que trabajamos en esta tumba, en especial estos obreros que ven allí, sabe que el trabajo es duro y además arriesgado. Ahí está todo el material procedente de la tumba de Rameses II. Por ejemplo, esta preciosa cabeza de un Ushepti de Rameses II. Se distingue perfectamente la cara. Es un auténtico retrato de Rameses II, con la nariz ligeramente aguileña y la boca de labios poco sobresalientes. Se trata de un documento muy emocionante encontrado en la sala del sarcófago. No se debe creer que los egipcios vivían fascinados por la muerte. Es una de las ideas que surge de inmediato cuando se habla de Egipto. Sarcófagos, momias, el mundo de la muerte. Esa fascinación no existe. Los egipcios, como cualquier ser humano, detestan la muerte, la temen. Es la abominación, como dicen ellos. Y combaten la muerte a través de la relación con los vivos. Es decir, que intentan mantener, por todos los medios posibles, el contacto con la tierra de los vivos, como se la designa en los textos, por ejemplo, mediante la tumba, el culto funerario y el nombre, haciendo que se recuerde a la persona y también, a veces, a través de representaciones, ya sean escultóricas o de otro tipo. Esta es una vitrina diseñada para contener el ejemplar más extenso de lo que se suele llamar el libro de los muertos. Este ejemplar ha perdido su forma original, que era un único rollo, ya que a finales del siglo XIX fue pegado sobre estos grandes cartones que ven aquí. La vitrina ha sido concebida con la longitud suficiente para permitir la yuxtaposición de esos cartones, y ahora precisamente se están colocando en la vitrina los cartones, uno a continuación del otro. La denominación de Libro de los Muertos es incorrecta. Este libro se llamaba en egipcio Libro para salir a la luz del día y servía para indicar al difunto el modo de volver a la tierra para aprovechar las ofrendas.
La verdad es que resulta emocionante conocer a la gente a través de sus escritos. Pueden verse los errores que cometen. Por ejemplo, trabajamos con un tipo de documentos que pertenecen en su mayor parte a la vida cotidiana y que, por lo tanto, permiten tener un contacto diferente, quizá más íntimo, con las personas que los han pensado o redactado. Luego está el contenido de los textos, sobre todo cartas, que pueden resultar muy emotivos y arrojar luz sobre cosas un poco distintas de lo que se suele pensar. Estos textos nos dicen que había gente honrada y gente desvergonzada, gente perjura y gente honesta, gente con preocupaciones respecto al futuro, a la vida cotidiana o a cualquier otro tipo de cosas, y que también había gente que podía morir de amor. Es decir, que de este modo descubrimos un amplio abanico de sentimientos humanos. Estos textos desprenden un olor especial. Huelen a los zocos de Swen. Teníamos muchas cosas en depósito que merecían ser expuestas, como estos cestos y cofres, y ahora disponemos de nuevas vitrinas muy espaciosas que nos permiten exponer las cosas en serie. Y estoy convencida de que cuando se ven las cosas en serie se tiene una visión de conjunto que refleja la realidad. Porque los egipcios no tenían un solo cesto en casa, sino decenas de cestos, igual que nosotros tenemos montones de cajas y de muebles. Lo que se encontraba con más frecuencia en sus casas eran estos cestos, así que expondremos un buen número de ellos para que adquieran un valor estadístico que refleje la realidad. El Instituto francés tuvo la suerte de excavar un poblado entero conservado en la montaña, el poblado de los obreros del Valle de los Reyes, Deir el Medina, y algunas de estas piezas proceden de allí, aunque también hay otras muchas que proceden de las tumbas. Porque si se hubieran hallado en el hábitat natural, en las estancias de las casas, se encontrarían en peor estado, en un estado deplorable, fragmentadas. La cestería solo puede conservarse en una tumba sellada donde durante miles de años no haya penetrado nadie, ni siquiera insectos o animales. Yo me dedico básicamente a la arqueología material. Es decir, que me interesa mucho excavar en Egipto, in situ, para poder extraer material de un determinado pueblo y de una determinada época y averiguar qué consumía la gente, si comían productos importados de otras regiones de Egipto, si compraban la vajilla hecha en otro lugar y en qué medida lo hacían. Es muy divertido. La arqueología material se complementa perfectamente con la arqueología que estudia las inscripciones. No es que los textos no den información valiosa, pero las inscripciones oficiales suelen contener mensajes que pueden ser tendenciosos, dado que, a fin de cuentas, son propagandísticos. La arqueología material, sin embargo, indica que en realidad hubo un incendio en aquel templo en cierta época y, por lo tanto, permite establecer contrastes y proporciona informaciones contradictorias, como en una investigación policial, en que hay que escuchar la declaración de la víctima, pero también hay que tener en cuenta los indicios objetivos, que son menos engañosos. Es decir, que entre las dos se complementan muy bien. En el ámbito de la religión tenemos lo que se ve en las tumbas, las inscripciones, las plegarias, y luego vemos las prácticas reales a través de los pequeños objetos que encontramos, pequeños objetos piadosos o supersticiosos. El conjunto forma un cuadro completo. ¿Qué son esos artilugios? Claro, como no hay etiqueta, no lo sabe. Necesitan etiquetas. El término clásico es cabecera, pero creo que vamos a llamarlo reposacabezas, porque como este tipo de objetos no pertenecen a nuestra vida cotidiana, la palabra dice poco. Cabecera es algo que va a la cabeza, algo que las personas usan para la cabeza, pero de hecho es un reposacabezas. De modo que emplearemos seguramente ese término, esas palabras, para aclarar un poco el concepto, porque en realidad los egipcios dormían con la cabeza apoyada ahí. Normalmente nadie se lo cree, pero es una práctica que todavía se da en Japón y también en África, aunque a los occidentales les cuesta imaginarlo. Estos son cabezas del dios Bes, que es una especie de monstruo. Supongo que ya lo conoce. Es como un gnomo que saca la lengua, aunque no siempre.
Unas veces sí y otras no. Es un genio, un dios protector, un dios de la familia. Y una de sus funciones principales es proteger el sueño, velar por el que duerme y por la mujer embarazada. Se le representa a menudo atrapando serpientes, porque en Egipto se teme mucho a las serpientes durante la noche. Por eso Bes es el dios protector del sueño, por antonomasia. Observe a esta mujer en su cama. Da la sensación de que tiene la cabeza apoyada sobre algo largo y estrecho, que puede haber sido representado plano por convención. El reposacabezas. ¿Se toma cariño a estas piezas, manipulándolas a diario? Sí, se les toma un gran cariño, sí. Sabemos que esto ha sido esculpido por el hombre, que hubo personas que lo usaron para dormir hace miles de años. Y debo confesar que para mí el contacto directo con el pasado es un verdadero viaje en el tiempo. Cuando era niña, quería viajar en el tiempo y creo que la mejor manera de conseguirlo es trabajando como arqueóloga. Es una manera de conectar directamente con el pasado. Ciertamente hay mensajes del antiguo Egipto que se dirigen a los hombres de hoy, como las famosas exhortaciones a los vivos que se encuentran en las tumbas y que en general dicen: «Oh, tú, viajero que pasas frente a esta tumba al cabo de miles de años, di esta plegaria. Haz una ofrenda de pan y de cerveza para el alma del señor tal», es decir, del muerto. En el caso de esta figura estaba previsto que el visitante fuera exhortado mucho después de la muerte del difunto en la capilla de la tumba. ¿Por qué no hacer lo mismo aquí, en el museo? De manera que el visitante participe en la eternidad del difunto. Los dos blancos y los dos ocres son realmente parecidos. ¿Y debajo qué encuentras? ¿Hay algo más antiguo? Al final hay un ocre, una capa ocre, pero se parece más a un material de enmasillado que a un color en sí mismo. La capa está aplicada de forma irregular sobre otra capa muy caótica. Lo mejor de todo es que debajo hay un trazo de grafito que forma el rabillo del ojo. ¿Qué lo dibuja? El ojo en realidad está dibujado con grafito. Es un grafito completamente normal, como el de hoy en día. Hay que asegurarse de que la cara es la suya. Creo que lo único que nos sacaría de dudas ahora mismo sería una radiografía. Sylvie está dispuesta a hacer los análisis y luego al final harán una radiografía total. Ah, es fantástico. Sí, eso estaría muy bien. También es importante analizarlo con infrarrojos y con rayos ultravioleta. Sí, desde luego. Si por casualidad hubiera una capa debajo, podríamos descubrir la forma real del ojo. Eso estaría bien, pero que muy bien. Después podemos compararlo con el sarcófago de Padiouf, con la textura del ocre y sobre todo con el interior de esos ojos incrustados. De hecho, las obras siempre son más hermosas cuando no ha habido intervención moderna, siempre. En general, es mucho más auténtico el original. Así que si los resultados de los análisis no fueran buenos con respecto a Besenmuth, creo que deberíamos sustituir en la exposición a Besenmuth por Padiouf, que también es un hombre, imberbe y de la misma época. $125. ¿Tú crees? Me parece mucho, pero poniendo esto, más o menos creo que ya está. ¿Y ahora qué hay que hacer? Aspirar con la jeringa y luego inyectarlo.
¿Se ha movido? Luego tendremos que volver a estabilizarlo. No entra casi nada en una jeringa. Hace falta mucho. Nosotros estábamos trabajando en un sarcófago y propusimos a la señora Delange estabilizarlo con una cuña. Pensamos en todo el proyecto y finalmente lo aplicamos a todos los sarcófagos. Nos dijimos, vale la pena estabilizarlos todos, será mucho mejor. También realizamos muchas restauraciones del siglo XIX, ya que estas piezas fueron muy enmasilladas y vueltas a pintar de un modo muy intervencionista. Así que, junto con todo el equipo de restauradores y conservadores, convinimos que sería interesante eliminar todas esas capas de pintura, que de hecho falseaban las piezas. Son piezas muy emotivas que tienen relación con muchos oficios artesanos y que hacen el trabajo apasionante. Son objetos que son a la vez, ¿cómo diría yo? Son una caja y a la vez son un retrato. Son esculturas que no sé cómo explicarlo, pero la verdad es que son algo mágico. Originalmente, los sarcófagos estaban así, de pie. No, es evidente que estaban en posición horizontal, dispuestos horizontalmente en la tumba del individuo a quien pertenecía la sepultura. Pero existía un rito en concreto, en el momento del entierro, que consistía en recibir lustraciones para que los ojos y la boca se abrieran mágicamente. Es el rito de la apertura de la boca y de los ojos para poder vivir en el más allá, para poder respirar, ver y seguir viviendo eternamente. Durante ese rito estaban de pie, así que se parecía a lo que pasa en los cigarros del faraón de Tintín. La idea original es la misma, la que reflejan los dibujos de Tintín. Paradójicamente, es una idea originaria del señor de Senival, que consideró que era una manera de presentarlos muy bonita, muy animada. De algún modo intentó representar los cigarros del faraón, incluso aquí en el Louvre. Estos 5 elementos pertenecen a la misma gran dama del reino de Tanet Herreret, que data de la 21ª dinastía. Busca la protección de todas las formas divinas imaginadas por la religión egipcia, ya que proceden de la imaginación y no de la revelación. Acabamos de escalar la montaña y al alcanzar la meseta pudimos formarnos una idea de la destrucción de que habían sido objeto desde hacía siglos las sepulturas de los menfitas. Nos imaginamos una llanura jalonada de pirámides y erizada de pequeños montículos de arena cubiertos por los restos de antiguas vasijas, por vendas de momias, por huesos rotos, por cráneos egipcios blanqueados por el desierto y por escombros de todo tipo. En 1829, la ruina y el pillaje amenazaban los monumentos antiguos. Champollion alertó al pachá de Egipto y lo exhortó a poner fin a la devastación. El interés de la ciencia exige no que se detengan las excavaciones, sino que se someta a los excavadores a un reglamento, de tal manera que la conservación de las tumbas descubiertas hoy y en el futuro esté totalmente asegurada y garantizada contra los atentados de la ignorancia y de la codicia ciega. Fue necesaria toda la destreza y la energía de otro descubridor, Auguste Mariette, para que las antigüedades faraónicas dejaran de servir de regalo oficial a los visitantes ilustres. Mariette consiguió instaurar por primera vez una ley de partición entre Egipto y el país que financiaba una excavación, y así se frenó la sangría de antigüedades.
El segundo gran personaje, por tanto, es Auguste Mariette, que trabajaba en el departamento egipcio y a quien el museo envió en 1850 para adquirir papiros. La misión salió mal porque los ingleses habían llegado antes que los franceses y habían surgido problemas con los monjes de los monasterios del Sinaí. Así que, provisto de un pequeño peculio, Mariette decidió contratar a unos obreros y ponerse a excavar. Esa fue una de las grandes aventuras de la egiptología, dado que supuso el descubrimiento de esfinge en esfinge de la sepultura de los toros sagrados Apis, el llamado Serapeo, y de las tumbas excavadas en los riscos de Saqqara. Más adelante, a medida que los trabajos avanzaban, descubrió también las necrópolis, los cementerios de la época de las pirámides. Y así fue, gracias a la primera excavación sometida a la ley de partición, cómo llegó al Louvre el primer escriba sentado. Hay polvo. Estas estelas estaban incrustadas en las paredes del Serapeo. Ahora en Egipto han quedado los agujeros. Es una lástima. El Serapeo es una galería subterránea inmensa de muchos kilómetros de longitud. Todavía se puede excavar allí. Queda mucho por descubrir, kilómetros enteros. Cuando se realiza una excavación en Egipto, yo voy allí con el equipo de arqueólogos. De hecho, yo también he estudiado arqueología y soy egiptóloga de base, aunque más tarde me especialicé en la restauración, pero mi formación es en egiptología. Es bastante apasionante encontrar el objeto en bruto, recién salido de una excavación. Es un verdadero placer para un restaurador. Es intrigante, es un verdadero suspense, porque en un museo todo está más o menos publicado, todo se conoce. En cambio, la arqueología sobre el terreno es fascinante. Y además te proporciona el contacto directo. Nada puede sustituir el contacto con el terreno. Sentimos los objetos, la vida de todos esos objetos que hay alrededor. Es formidable. Porque aquí en los museos se ven expuestos como obras de arte en peanas o en vitrinas, mientras que allí se encuentran en su lugar propio, en la arena. Y además allí entras en contacto con la realidad cotidiana. Das un salto en el tiempo. Es genial. La tarea llevada a cabo por Mariette es admirable, ya que en pocos años hizo muchas cosas. Dio la vuelta a Egipto, descubrió gran cantidad de monumentos. Es algo que no se puede ni imaginar. Y Champollion fue todavía más extraordinario. Sacar de la arena todos esos monumentos, uno tras otro, es fascinante. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros contamos con muchos más medios. Imagínese a los grupos de obreros de Mariette. Debían de ser miles de egipcios con sus pequeñas cestas y sus herramientas para rascar. El ambiente debía de ser extraordinario en medio de los cantos que siempre susurran los obreros. Se establece una gran comunicación. Se comparte todo cuando se convive en el desierto. Todos nos hemos hecho amigos y nos volvemos a encontrar año tras año. Algunos tienen hijos que se han casado y ellos también se interesan por nosotros, por lo que hacemos cuando no estamos en Egipto. Eso crea lazos. Hay algunos obreros ancianos que son adorables. Nos traen pan, albóndigas de carne, un poco de ensalada. No es posible imaginarlo, porque no se parece en nada a nuestra vida aquí. Es la vida del campo, pero en el desierto. لاحظنا ان في ستات كتير بيشتغلوا هنا. هل دي بالنسبه للوضع بتاع القريه او بتاع ده شيء عادي ولا طبعا هنا القريه بيعتبروه موسم برضه. بيعتبروه موسم منطقه في الاثار ده معروف. عاده من زمان من الجدود كمان مش من الستات وكله. حتى من ايام منطقه كان يعني بقول لك زي موضوع مثلا زرعه القطن زي زرعه الرز زي زرعه معروف في شهر كذا
نبدا نجمع محصول الرز او محصول القطن او الحاجات دي. برضو احنا في شهر كده بيجي محصول الايه الاثار ده من الناحيه يعني الاقتصاديه. من ناحيه التعاون ده بنتعاون على اساس زي ما هو بيجوا من فرنسا عشان يشتغلوا ويعملوا حاجات، احنا برضو نيجي نشتغل لان دي بلدنا وبنحاول نتعاون معاهم. يعني دلوقتي احنا سمعنا يا حاج ان انت مسؤول عن تنظيم يعني انت بتشتغل على كذا مستوى يعني. هو بالنسبه للعمل بينه وبين بالذات المسيو فيليب اللي هو مدير البعثه، انا بعتبره مش عمل، انا بعتبره حاجه اكثر من العمل، ده اللي بينه وبينه. Tanis, la antigua ciudad bíblica del delta del Nilo, se prepara para el inicio de la campaña de excavaciones. Todos están esperando a Philippe Brissot, el jefe de la misión francesa. Las fotos de los miembros del equipo, retocadas y coloreadas a mano, conservan el recuerdo de aquellos que vienen cada año a esta casa de excavación. En breves momentos, en presencia de los responsables egipcios, se procederá a la apertura de los precintos que protegen los almacenes donde se conservan los objetos obtenidos en las excavaciones. طبعا محمد لا استنى مش هنفتح مش هنفتح نطمن على الرصاصة بس. لا كويس. لا انت الاول. Señora Cristian. Me encanta entrar la primera, gracias. Estamos firmando el atestado de apertura del almacén. Todo esto, todo lo que hay en este almacén, es el material inventariado en el registro de la policía de la Organización de Antigüedades. Todo esto está muy deteriorado, extraordinariamente fragmentado, pero es muy expresivo. Y visto con ojos mínimamente expertos es muy emocionante. Podemos imaginar la violencia de los golpes que ha sufrido. Pero sigue siendo una hermosa pieza que podría completar una exposición del tipo cuerpos despedazados o algo así. El yacimiento de Tanis fue visitado por los sabios de la expedición de Bonaparte, pero las primeras excavaciones serias fueron realizadas por Mariette. En 1939, el francés Pierre Montet descubrió aquí un conjunto de tumbas reales. Una de ellas, que estaba intacta, reveló un tesoro menos conocido pero tan precioso como el de Tutankamón. El objeto de nuestro trabajo consiste en encontrar objetos y analizar la estructura de los terrenos, pero no como fin, sino para intentar comprender cómo vivían los egipcios en esa época. Recuerdo que en el centro del Tel había un templo que descubrimos hace algunos años y que bautizamos entre nosotros como el Conejo, por un montón de razones que no vienen al caso.
Había una zanja que medía varias decenas de metros de largo por varios metros de ancho y 3 o 4 metros de profundidad. Y cuando retiramos toda la arena que la cubría, nos vimos transportados unos 2000 años atrás, a la época en que los obreros que excavaron los cimientos salieron de la zanja para echar dentro la arena. Quedaban todavía en el suelo todas las marcas de las herramientas, los golpes de pico para hacer el hoyo, la escalera que no habían terminado de retirar. Suponemos que porque iban retrasados con respecto a los planes previstos y tuvieron que acabar rápidamente y decidieron enterrarlo todo de inmediato. En realidad, lo mismo ocurrió en otras ocasiones. El caso es que desde el fondo de ese agujero nos dimos cuenta de que solo teníamos el cielo encima de nosotros. Podíamos haber retrocedido 2000 años y estar junto a los obreros que acababan de salir de la zanja. Todo estaba como entonces. Sin embargo, el sueño no tardó en desvanecerse, porque ya ve cómo es este terreno. Dado que el subsuelo es salado, en pocas horas las paredes de tierra empezaron a derruirse. Sacamos moldes y fotos para conservar las huellas de todas esas herramientas que habían sido utilizadas. Era extraordinario. Tuvimos realmente la sensación de que el tiempo se había acelerado y habían pasado 2000 años de golpe. Bajamos al hoyo y nos encontramos con los muchachos que estaban saliendo. Casi era posible ver todavía las teteras humeando, suponiendo que hubiera teteras en aquella época. Fue una sensación extraordinaria. La primera hipótesis que planteamos fue si existieron tumbas aquí. ¿Fueron construidas esas tumbas o no? Y si fueron construidas, ¿fueron destruidas después? ¿Estaban esas tumbas relacionadas con la familia real o eran tumbas de nobles o de particulares? Y de momento no tenemos respuestas para estas preguntas. Todo son hipótesis. Hay una hipótesis que nos hace soñar. Cuando Susenes mandó construir la necrópolis real de Tanis, topó con un problema de costumbres que zanjó con una clara innovación. Previó que su mujer fuera inhumada en su tumba. Sin embargo, sus sucesores no siguieron su ejemplo, y no solo eso, sino que retiraron a Mudnejemet de la tumba para llevarla a un lugar desconocido y pusieron en su sitio a un hombre que era más decente. La pregunta es, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las reinas? Hay que hacer una verdadera investigación policial para encontrar un lugar determinado. Primero hay que cotejar todas las publicaciones, comprobar la menor anotación o reflexión de un arqueólogo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos a partir de textos de Miss Murray, una inglesa que estuvo en Saqqara en 1907. 2 líneas suyas nos permitieron localizar aproximadamente el lugar en que Mariette había desenterrado la capilla de la Mastaba, que ahora se encuentra en el Louvre. Esas paredes finamente esculpidas y pintadas adornaban la tumba de un dignatario de la época de las pirámides llamado Ajet-Hetep. Llegaron al Louvre en 1903. Christian Ziegler concibió la idea, hace algunos años, de buscar el emplazamiento exacto de donde procedía esa tumba descubierta por Mariette. Es una tradición que se remonta al nacimiento del departamento egipcio, ya que Champollion, una vez inaugurado su museo, se fue a Egipto. Y tradicionalmente los conservadores o bien dirigen yacimientos o bien participan en excavaciones organizadas concretamente por el Instituto Francés del Cairo, que está todo el año en Egipto. ¿Por qué? La razón es sencilla. Siempre se produce un trasiego de objetos entre el museo y Egipto, porque a menudo los objetos han perdido sus raíces, sus orígenes, ya sea porque están fragmentados o porque, incluso estando enteros, forman parte de un todo que ha desaparecido.
y solo el conocimiento profundo del terreno, con esa arqueología viva en la mano, nos permite remontarnos siglos y hasta milenios para comprender mejor la función de una obra o de un monumento hallado en su contexto arqueológico. De modo que, siguiendo los consejos de unos y otros, fui a Saqqara a ver el lugar de donde supuestamente procedía esta capilla. Así empezó todo. Fuimos 3 personas, un fotógrafo, un restaurador y yo, y allí contratamos a algunos obreros, siguiendo un poco la tradición de Mariette y de nuestros predecesores. Allí, en compañía de un colega egipcio, supusimos que bastarían algunos días o algunas semanas para despejar la supuesta ubicación, ya que se veían bloques de piedra y paredes de adobe. Sin embargo, enseguida nos dimos cuenta de que no estábamos ante la mastaba, porque los adobes no pertenecían a la época de las pirámides, sino a la era cristiana. De manera que nos dijimos, vamos a realizar excavaciones de verdad. Y año tras año fuimos acercándonos al emplazamiento de la capilla de Ajet Hetep. Ahora ya sabemos dónde está. La encontramos hace 2 años. La capilla está encajonada en el terreno, es decir, que destaca claramente sobre el suelo el plano de las primeras hileras de esta parte decorada. La verdad es que la construcción no es como la imaginábamos, ya que poco a poco, año tras año, fuimos quitando arena y al final resultó que había una capa de 10 metros de arena depositada por el viento y por la misma acción de los excavadores. Así que nos encontramos ante un monumento de más de 6 metros de altura con una sola fachada, ya que solo encontramos una arista de 30 metros de largo y vimos aparecer bajo la arena en dirección a la pirámide de Djoser otro frontal de caliza muy bonito y muy pesado. Así que se trata de una de las tumbas más grandes e imponentes de Saqqara. El 4 de septiembre de 1829, Champollion, agotado, abandonó Egipto, donde acababa de pasar un año. Llevaba consigo una gran cantidad de objetos para la sección egipcia del Museo del Louvre, así como múltiples láminas y centenares de dibujos que harían avanzar la incipiente egiptología a pasos agigantados. He recorrido Egipto paso a paso, recalando en todos aquellos lugares donde el tiempo ha permitido que subsistan algunos restos de su antiguo esplendor. Los materiales que he recogido superan mis expectativas. Con gran dolor de mi corazón me he despedido de la magnificencia de Tebas. Solo añadiré que en varias ocasiones, observando el amanecer sentado sobre el inmenso regazo de Memnón, ningún acorde musical salido de su boca pudo distraer mi atención del melancólico cuadro que contemplaba, la llanura de Tebas, donde yacen esparcidos los miembros de la más antigua de las ciudades reales. يا ليلي يا عيني ليلي يا 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 ليلي